Por lo general, Oda es una persona bastante meticulosa y que se preocupa muchísimo por los detalles, y esto es tan así que de la nada te saca temas de los que habló hace 500 capítulos y los integra a la trama actual, demostrando como siempre que tiene un gran dominio sobre el mundo que creó. Sin embargo, este cuidado por los pequeños detalles no siempre ha sido el más prolijo y a veces sí que siento que ha tomado decisiones extrañas y poco cuidadosas, y por lo mismo, el día de hoy quiero hablar por segunda vez de 3 temas que me generan muchísimas dudas desde hace un buen rato y que siento que Oda no ha manejado de una forma lógica, a pesar de que, como ya dije, se supone de que es una persona muy meticulosa. Antes de comenzar, quiero comentar 2 cosas. Primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos. Y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad sí hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, continúa con discreción. El primer tema que quiero tocar el día de hoy tiene que ver con los caballeros sagrados o los caballeros de Dios, díganles como quieran, y con su inclusión tan tardía a la trama actual. Y es que a ver, ¿cuándo fue la primera vez que oímos de este grupo de caballeros que trabajan a la orden de los Tenryubito, a pesar de que se supone de que ellos también son Tenryubito? Pues la primera vez que oímos de ellos fue durante el capítulo 1054 del manga, en donde vimos a Shanks llegando a Wano, a Ryukugyu peleando con los vainas rojas, y al final vimos que el gobierno estaba con muchos problemas por culpa de Sabo y de lo que pasó en Wano y de los revolucionarios, y ahí recién se nos habló de los caballeros sagrados, grupo que, como ya comenté, aparentemente está conformado solo por tenryubitos de alto rango y que saben pelear y que por lo visto se encargan de temas que tienen que ver directamente con los tenryubitos y con Marilloa. Y por cierto, en este mismo capítulo se nos dio a entender que los caballeros sagrados tienen bastante poder dentro del gobierno mundial y que incluso este poder de mando y de decisión puede pasar por encima de las decisiones de la marina, así que claramente este grupo de personajes no son unos randoms cualquiera y sí que son bastante importantes dentro del gobierno mundial. Y por este motivo es que yo no entiendo por qué Oda se demoró tanto en introducir a este grupo de personajes a la trama actual, siendo que son tan poderosos, tan importantes y tan influyentes dentro del gobierno mundial, porque como también comenté hace poco rato, en el capítulo 1054 del manga recién oímos hablar de estos personajes y por lo tanto por más de 1000 capítulos nunca oímos hablar de los caballeros sagrados, nunca vimos a ninguno y nunca intervinieron en algún asunto súper secreto, porque de hecho antes de los caballeros sagrados, según yo, los personajes que ocupaban este puesto de perros de los Tenryubito eran los almirantes y también el Cipicero. Y por este motivo se me hace tan extraño que Oda haya decidido meter a este grupo de la nada y sin previo aviso, y que además les haya dado tanto protagonismo, porque ahora mismo en Elbaf estamos viendo que 2 caballeros sagrados fueron hasta la tierra de los gigantes para hablar con Loki y sin lugar a dudas van a generar un montón de problemas para los Mugiwara y seguramente serán los antagonistas principales del arco de Elbaf. Pero, como acabo de comentar, ¿por qué no supimos antes de la existencia de Garlink, por lo menos? Un tipo tan relevante para la trama y que hoy en día es nada más ni nada menos que un Gorosei. Y es que incluso ahora que hablamos de Garlink, el tema es que Oda podría habernos dicho que los caballeros sagrados se crearon hace poco o hace 2 años y por culpa de los Mugiwara o de la peor generación o qué sé yo, y claro, uno podría decir, bueno, está bien, este grupo es nuevo y Oda se lo estaba guardando bajo la manga para este momento, pero lo que pasó es que durante el flashback de Kuma todos vimos que hace 38 o 39 años los caballeros sagrados estuvieron en el incidente de God Valley, o sea que estos tipos llevan existiendo en el mundo de One Piece por lo menos
38 años y yo me imagino que llevan existiendo siglos más que décadas. Y por este motivo, repito, no entiendo por qué Oda no introdujo antes a estos personajes a la trama principal o por qué por lo menos no dio indicios de su existencia. Porque a mí lo que me pasa con estas cosas que salen de la nada es que no me las creo o se sienten muy fuera de lugar. Algo similar me pasa con la existencia de Nika, que hasta antes de Wano rara vez se había hablado del dios del sol y de hecho nunca se había hablado de Nika o de que estuviera ligado a Joy Boy, ¿no? Y por esto se siente tan fuera de lugar y por eso se me hace tan extraño a mí que todo el mundo hoy en día parece que conoce a Nika, menos nosotros como espectadores, ¿no? Y esto mismo pasa ahora con los Caballeros Sagrados, que parece que eran de conocimiento público, pero nosotros éramos los únicos tontos que no sabían de su existencia y por eso esto se me hace tan extraño. Y si me preguntan a mí, yo creo que el concepto de los Caballeros Sagrados ahora se le ocurrió no hace mucho tiempo. Dudo que sea algo que haya planificado desde el principio o desde el paraíso porque se me hace muy extraño, como digo, que salieran de la nada y que además ahora adquirieran tanto protagonismo. Del siguiente tema que vamos a conversar en este video es del Haki y de su introducción tardía a la trama principal, porque claramente Oda tenía al Haki en su cabeza desde un inicio y no es algo que se le ocurrió a la mitad de la serie y que se sintió completamente incoherente, porque vimos a Shanks utilizar Haki del Conquistador cuando fue a ver a Shirohige, o vimos el mantra en Skypiea, o para no ser tan puntual, vimos algunas aplicaciones del Haki un poco extrañas y por esto digo de que no es algo que a Oda se le ocurrió de un día para otro y por eso se me hace extraño que se haya demorado tanto, básicamente 500 capítulos, en introducir este concepto con propiedad a la serie y que en consecuencia se sintiera un poco extraño y fuera de lugar. Y es que, a ver, lo único que se me ocurre es que Oda no tenía del todo claro qué es lo que quería hacer con el Haki y por eso en un inicio parecía que las frutas del diablo serían el sistema de poder de la serie. Y debo decir que a mí no me disgustaba esto porque sí se me hacía un sistema de poder bastante curioso, aunque es verdad que se podía salir de las manos con mucha facilidad, sobre todo por la aparición de las frutas del diablo tipo Logia, que aparentemente no tenían una debilidad, por lo menos durante la primera mitad de la Grand Line. Y claro, yo me imagino que Oda se dio cuenta de esto y por eso decidió ir desarrollando el Haki de a poco y por eso dijo ya. Aquí tengo que hacer la introducción del Haki durante Chabondi porque si no, después más adelante se me va a hacer muy problemático manejar la escala de poder de la serie durante el Nuevo Mundo, considerando que hay personajes ultra poderosos y que también han consumido frutas del diablo. Así que yo creo que pasa por aquí todo el tema de la introducción tan tardía del Haki. Pero, repito, ¿cómo alguien no le dijo antes que tenía que hacer algo para nivelar la escala de poder de la serie? O él mismo, siendo una persona tan meticulosa, ¿cómo se demoró tanto, como digo, prácticamente 500 capítulos en darse cuenta de esto? Y más aún siendo que, como ya comenté, claramente el Haki es algo que tenía planificado desde un inicio o por lo menos desde los primeros arcos de la serie. De verdad que no puedo entender qué pasaba por la cabeza de Oda en ese entonces. No sé si no quería quitarle protagonismo a las frutas del diablo o no sé si realmente tenía del todo claro qué quería hacer con el Haki o si él pensaba utilizar al Rokuchiki como forma de pelear alternativa a las frutas del diablo, o puede ser que también esto tenga que ver con la voz de todas las cosas, que es similar al Haki de observación o no sé. Ahora siento que estoy especulando demasiado y ustedes sabrán ya que no me gusta especular y por eso déjenme en la caja de comentarios por qué piensan que Oda se demoró tanto en introducir al Haki con propiedad a la trama principal. Del último tema que vamos a hablar el día de hoy es de por qué Oda no planificó mejor la introducción del G2 a la trama principal.
todos los temas de los que hemos hablado el día de hoy tienen que ver con introducciones algo tardías o extrañas a la trama de conceptos o elementos que son bastante importantes para el desarrollo de la trama. Y ya sé que hemos hablado muchas veces de este tema, pero la verdad es que hasta la actualidad no entiendo por qué Oda no manejó mejor este tema. Y a ver, como siempre tengo que aclarar que a mí me encanta el G2, me gusta cómo funciona, me gusta cómo se ve Luffy, me gusta el trasfondo del Power Up, me gustan sus aplicaciones, o sea, en conclusión, el G2 me parece un Power Up excelente y que es muy coherente en lo que respecta a su funcionamiento y todos estos temas que ya comenté. Pero por el otro lado, lo que hoy en día no puedo superar es que el G2 apareciera de un segundo a otro y que Luffy pudiese dominar este power-up a la perfección y que le alcanzase para derrotar a Blueno y posteriormente a Rob Lucci. Y esto para mí no tiene algún tipo de lógica. Pero dejando de lado lo que hizo Luffy con este power-up, de lo que claramente quiero hablar el día de hoy es de por qué Oda no planificó mejor la justificación para este power-up. Porque haciendo un poco de memoria y porque si no recuerdan, en teoría Luffy comenzó a pensar en un nuevo power-up después de que fue superado y humillado por Aokiji al final del arco Long Ring Long Land, y tiene todo el sentido del mundo que Luffy quisiera hacerse más fuerte para proteger a sus nakamas, así que hasta ese punto todo bien. Y además no es como que Luffy planificó todo este power-up de la nada y se le ocurrió así por arte de magia, porque se supone de que Luffy ideó el G2 luego de pelear contra Rob Lucci y Blueno durante el arco de Water 7, ya que él mismo dijo que al conocerlos vio cómo golpeaban el piso súper rápido y gracias a esto se supone de que aprendió a utilizar el Zoru. Bueno, esto sí fue medio por arte de magia, pero bueno, y se supone de que gracias a esto se le ocurrió el cómo podía incrementar sus capacidades físicas. Entonces, todo esto me parece súper bien y no siento que Oda haya patinado en este asunto. Pero el tema es, ¿cuándo se supone que Luffy practicó este power-up? Porque por lo que vimos, se supone que entonces a Luffy se le ocurrió este power-up por lo que vio durante su pelea contra el CP9 y después durante Enies Lobby lo utilizó por primera vez y además le salió a la perfección y fue capaz de derrotar a Blueno. Pero entre medio es como que falta algo que justifique su aparición o que por lo menos justifique cómo Luffy pudo dominar esta técnica entre Water 7 y Enies Lobby y de un día para otro básicamente. Y esto es lo que no me deja dormir, porque yo siento que Oda sí que tuvo ciertas oportunidades para hacer que Luffy practicara esta técnica antes de Enies Lobby y no las aprovechó. Y para mí, el momento clave en el cual Luffy podría haber practicado aunque sea un poquito el G2 para que no se sintiera tan salido de la nada ocurrió en su viaje en tren entre Water 7 y Enies Lobby, porque en este momento Oda podría haber hecho que Luffy se fuera, no sé, al último vagón del tren a entrenar solo y que comenzara a salir vapor del vagón y que mantuviese en secreto el entrenamiento de Luffy y que todo el mundo se preguntara ¿qué es lo que está practicando Luffy que hace tanto ruido y que hace que salga tanto vapor del vagón en el que está? Para mí era tan simple como esto y yo creo que si Oda hubiese aplicado esta técnica entre comillas de hacer que Luffy practicara entre arcos, pues yo no tendría ninguna queja. Y es que incluso en esta parte de la serie hubo un momento en el que Luffy y Zoro literalmente cortaron una ola gigantesca y en este punto yo creo que Oda podría haber hecho que Luffy practicara el G2 y que lo pusiera a prueba evidentemente, y claro, con esto yo también hubiese dicho, mira, en este momento Luffy practicó el G2 y como que ya estaba listo y ya lo tenía medio dominado, así que cero problemas con su aparición después durante Enies Lobby, aunque no hubiésemos visto del todo claro en qué consistía la técnica durante esta parte del tren. Como digo, yo no tendría quejas, pero no.
esto no pasó y Oda decidió guardarse al G2 hasta el último segundo para, supongo que, hacer su aparición más épica e inesperada, y en consecuencia, por esto es que a mí y a muchos la aparición del G2 se nos hace tan extraña y tan repentina y tan incongruente, porque se supone de que Oda es una persona muy meticulosa y claramente en este caso dejó una especie de cabo suelto que hasta la fecha no tiene una justificación coherente. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando, y por si no te has enterado, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.